tema que vamos a ver hoy se llama Problemas para el estudio del pasado. La historia, ya dijimos en las anteriores clases, es una ciencia que se construye, que cada generación presenta las o los nuevos retos, los caminos de interpretación. Cada generación se hace también sus preguntas con respecto a cómo estudiar el pasado. Y también entonces lo que dijimos que no era la historia no tiene una verdad absoluta, la historia lo que busca entonces es formular nuevas preguntas, nuevas interrogantes para que con ese cúmulo de información indagar, hurgar en el pasado. Entonces, para el tema de hoy, problemas para el estudio del pasado, analizaremos que la historia no busca una verdad absoluta. Ese es un gran problema de la historia, que muchos creen que la historia tiene una sola explicación y no es cierto. Entonces la historia tiene unas explicaciones de acuerdo a cómo nos situemos y que nos preguntemos sobre un hecho histórico a tratar. Para los historiadores, por lo tanto, es necesario tratar de formularnos otro tipo de preguntas, es decir, la historia busca una nueva luz, lo cual se trataría para nuestro caso que ustedes, cuando vayan a hacer la actividad que voy a pedir en unos momentos, traten de explicar las cosas de acuerdo a su contexto, dónde están situados, quiénes son ustedes, son jóvenes de entre 15 y 16 años y con esa posición tienen que indagar lo que ustedes quieran saber del pasado. Ya dijimos igual en anteriores clases que la historia se presenta no solamente como el estudio de la política, sino que la historia es el estudio de todos los aspectos culturales, sociales, políticos, económicos en los cuales nos desenvolvemos. Entonces la historia vamos a buscar, además de esa nueva luz, interpretaciones, preguntas novedosas, tiene que dar unas conexiones, como ya dijimos en anteriores clases, con otras ciencias que nos ayudan, la antropología, la sociología, la numismática, la heráldica. Entonces, la posición de la historia para explicar ese pasado que queremos nosotros indagar está basado en qué queremos primero conocer y después de ese conocer tenemos que por lo tanto buscar acciones y situaciones, lo cual se refiere a que la historia busca explicar situaciones de los hombres. Por ejemplo, un tema sería pues, en el fútbol mexicano, si ustedes quieren, qué equipo es el más ganador y por qué. Ese sería un tema. O en música, el grupo más famoso, por ejemplo, para alguien ya grande, los Rolling Stone, podría ser un motivo de muchas preguntas desde diversas generaciones. Ya ven ustedes que es un grupo ya con cantantes bastante maduros que engloban a muchas generaciones que gustan o no gustan. Entonces a quienes les gustan pueden preguntarse quiénes son ese grupo de rock, de dónde nacen, por qué son tan famosísimos, tienen 30, 40 canciones muy pegajosas, ustedes quieren verlas así. En fin, entonces lo que estamos armando son explicaciones con base a acciones, con situaciones muy concretas. Entonces la historia lo que está buscando son explicaciones que a preguntas que nos hacemos en este presente, siglo XXI, este año que está muy movido, y por lo tanto esas explicaciones tenemos que, con las preguntas que nos hacemos, buscarlas en el pasado. El pasado va a ser un mar de interpretaciones, muchas preguntas que vamos a hacernos sobre algo concreto. Por ejemplo, hace rato dije de una acción y una situación, también podemos preguntarnos de lo que sería las acciones de que el año que viene siendo 500 años de la conquista de Tenochtitlán,
y de Mesoamérica por parte de los españoles. Entonces, ese pretexto de los 500 años, pues va a dar muchas interpretaciones, ninguna por encima de las otras. Las interpretaciones que vamos haciendo sobre esa nueva luz, con las conexiones que estamos armando de la historia y tratando de explicar situaciones, por lo tanto nos va a llevar a unas explicaciones lógicas. La historia trabaja con supuestos, entonces con esos supuestos armamos una batería de preguntas y nos lanzamos al pasado en busca de esas explicaciones. Echando mano de las tareas que les he dejado y de las actividades que ustedes han realizado, pedí que hicieran la definición de historia basándose en determinado número de historiadores. Para cada historiador viene siendo la historia algo diferente. Por ejemplo, para los existencialistas, la historia es que el hombre es un ser para la muerte, entonces tiene que hacer un conjunto de acciones porque sabe que tiene un tiempo de vida limitado. Otro, que se llaman los historicistas, dijeron que la historia es única e irrepetible. Entonces, desde este promontorio de explicación, sabemos que entonces que la historia nada más va a ser un Hernán Cortés, va a haber nada más un Peña Nieto, va a haber solamente un equipo Cruz Azul que haya ganado 7 campeonatos en 10 años, solamente va a haber unos Rolling Stone, en fin, solamente un Hitler. Entonces, este cúmulo de conocimientos que tenemos con la inteligencia humana sirve para darle orden a las explicaciones. Por lo tanto, la historia también trata que es una ciencia en permanente construcción. Nada está dicho, no hay última palabra en la historia. Siempre estamos buscando, porque nos hacemos otras preguntas, explicaciones que tengan que ver con el presente. Por lo tanto, con esas formato de preguntas vamos al pasado y tratamos de sacar de las tinieblas la explicación. Por lo tanto, hay nueva luz cada vez sobre los hechos históricos. Entonces podríamos preguntarnos qué es lo significativo de esta historia. Para la historia, lo interesante sería que cada quien se arme de preguntas, las que quiera, bien ordenadas, bien estructuradas, y con base en esas preguntas se tiene que indagar, buscar en el pasado las cuestiones que nos inquietan. Es decir, el historiador no solamente busca por puro ocio cosas en el pasado, busca lo que le interesa. Por ejemplo, ya que vamos a estar en un tiempo, en unos meses, sobre los 500 años de la conquista de Mesoamérica, la gran discusión es cómo es posible que Hernán Cortés pudiera con tan pocos soldados armar una conquista y someter a in, in, innumerables pueblos. La cuestión está en esto, ¿no? Ya tenemos la pregunta, ahora tenemos que ver en todos los que escribieron sobre la conquista, ya sean mesoamericanos, Iztlizochil, ya sean las fuentes españolas como Bernal Díaz del Castillo, el propio Cortés, Andrés de Tapia, y ver qué nos dicen sobre su participación en este hecho de armas que es capital para la historia de nuestro país, porque en el año que estamos, 2020, que hace casi 500 años irrumpen estos pueblos y se encuentran de una manera pues violenta, somos producto muy remoto de ese encuentro. Entonces, con esos ojos tenemos que mirar la historia. Por lo tanto, hace la aclaración de que debe ser crítica, no es subjetiva, es decir, no podemos aportar ni romper lanzas, como dirían los antiguos, para defender tal o cual postura. La historia, que es uno de los problemas que vimos el día de hoy, busca por lo tanto en un contexto explicar
mas no regañar. Decimos entonces que la historia es una ciencia en permanente construcción porque los historiadores inquieren en el pasado cosas diferentes. Cada generación se hace preguntas de lo más particular. Hace algunos años, por ejemplo, había la discusión en México de quién era el padre de la patria. Entonces, para algún bando fue que era Agustín Iturbide como consumador. Para otro bando decían que el padre de la patria era el iniciador del movimiento de independencia, que es Miguel Hidalgo. En fin, y cada uno de los bandos de historiadores aportan los hechos, dan las lógicas, argumentan por qué cada uno de estos tiene su padre de la patria. Bien, entonces en historia lo que estamos haciendo es valorar los hechos históricos desde diferentes perspectivas. Está la historia, por ejemplo, la historia del pan, la historia de las mujeres, historia de la vida privada, historia del vino, historia del fútbol, también tenemos historia del tejido, historia del automóvil, en fin, esta cosa que se llama historia se fragmenta de muchas maneras y entonces vemos que no solamente hay una única historia, no hay una única verdad. La historia, como dijimos en otras sesiones, no busca la verdad, busca explicar. En historia, como ya dije en la anterior sesión, no se regaña a los muertos, se trata de explicar las coordenadas históricas donde ellos vivieron y ver por qué hicieron lo que hicieron, por qué pasó lo que pasó, sin justificar eso. Explicar consiste en armar un conjunto de ideas bien hilvanadas para que estas ideas tengan la facilidad de argumentar las cosas. No es una justificación, no es porque así quisieron los dioses o porque así se dio, eso es una justificación. Entonces tendríamos que explicar el por qué se dan las cosas. Entonces, para la historia viene siendo de sumo interés el pasado, pero este pasado cohabita de muchas maneras e incide en lo que es ahora el presente. Es muy significativo entonces que la historia que queremos nosotros hacer tiene que tomar en cuenta muchos factores, por lo tanto la historia es multifactorial y, como ya dijimos en repetidas ocasiones, no quiere una verdad absoluta, no hay una verdad única. Cada persona se va a acercar al hecho histórico con las preguntas que le quiere hacer. Lo significativo entonces de este problema para el estudio de la historia es eso, esta serie de cuestiones que no hay una verdad absoluta, la historia da nueva luz, hay una serie de conexiones importantes, no solamente hay la historia política, que la historia es una ciencia en constante construcción y que lo importante es detectar algo que haya pasado en ese mar del pasado. Por lo tanto, los hechos históricos es tal porque el historiador le da esa significancia al hecho. Entonces, como el historiador escoge explicar eso, por lo tanto ya es un hecho histórico. Los hechos históricos son por eso. Y lo que vamos a ver en la siguiente sesión, para que vayan buscando la información que voy a dejar en el blog y en el tablón con cosas muy precisas, es la relación, que sería el siguiente tema, entre pasado, presente y en dadas circunstancias sería y el futuro. Para finalizar, recuerdo varias cosas. Las actividades las tienen que subir en el tiempo que se está estipulando. También es muy importante que el libro lo consigan en la papelería que les dije la otra vez, lo vayan a comprar y vayan subiendo oportunamente las actividades que voy indicando. El libro es fundamental porque ya saben que consta de 3 puntos para la calificación de cada uno de los parciales. Voy a estar subiendo estos videos periódicamente, una vez por semana, y además una vez por mes les voy a dar el código para, por medio del Zoom, compartir las dudas que tienen y esclarecerlas. Esto es muy importante. Estos avisos los voy a estar dejando de vez en cuando para que tengan ustedes presente que estoy ahí en las
redes sociales, recuerden el blog que es para ustedes, recuerden el Twitter que también es para ustedes, y por medio del Twitter me pueden mandar un mensaje directo para ver las dudas que tienen. Por favor, no se pierdan, por favor, muy pendientes de los avisos. Por eso estoy haciendo lo de los videos, que los subo 1 o 2 por semana, para que las otras horas que tienen que tratar con historia realicen las actividades del libro y de las tareas que vaya dejando. No se pierdan, por favor, voy a estar abriendo y cerrando el tablón. Es de suma importancia que estén pendientes. Ya sé que tienen problemas en casa, que a lo mejor no tienen computadora, que el internet es muy malo, pero por favor muy pendientes. Yo estoy por acá, cualquier cosa ya saben. Cuídense mucho, muy buenas tardes.